Elsa María Arroyo Hernández es una compañera también de Mujeres Iberoamericanas en Red. Ella es integrante del Comité Nacional Preparatorio de la Conferencia Hábitat 3 rumbo a Quito 2016. Es coordinadora metropolitana del proyecto Pensadoras Urbanas. Fue ponente en la segunda Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, Mujer y Ciudad, celebrada en la ciudad de Santiago en el pasado mes de enero. Presentó el tema de Pensadoras Urbanas, una experiencia de la delegación de ONGs en la Conferencia Mundial de Mujer Beijing +20, realizada en Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, coordinadora del informe Sombra de la Plataforma de Acción de Beijing +20 en el Estado de México, ponente en la Constituyente Ciudadana Popular con el tema La participación de las mujeres en la lucha social en México. Es consejera electoral en el Distrito 6 Federal en los procesos electorales 2014-2015 y 2011-2012 y de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Es integrante del Grupo de Trabajo de Divulgación y Seguimiento del Cumplimiento de las Obligaciones relativas a la paridad de género en la postulación de candidaturas y el liderazgo político de las mujeres en el proceso electoral federal 2014 y 2015. Elsa es una mirista, pensadora urbana, con mucha presencia en los movimientos de base de mujeres en el distrito, bueno, ya no, en la Ciudad de México y en el Estado de México. Bienvenida, Elsa. Sí, muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todas y todas, a todos y todas, perdón. Para mí es un placer estar en esta mesa con todas y todos ustedes y mucho más significativo poderlo estar este 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y que bueno, a nivel mundial se van a hacer muchísimas celebraciones, y yo creo que más que entrar en detalle en este hecho, yo creo que es importante que este día nos permita reflexionar sobre la condición en la que nos encontramos las mujeres a nivel mundial. Y bueno, actualmente vemos cómo se ha ido abriendo la brecha entre, no solamente entre mujeres y hombres, sino una brecha muy amplia entre pobres y ricos, ¿no? Entonces yo creo que es importante que visibilicemos esta situación y que, bueno, en este día reflexionemos sobre estas situaciones, y pues hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a reflexionar sobre instrumentos y mecanismos para el desarrollo integral del financiamiento urbano en el marco del derecho a la ciudad con perspectiva de género. Y bueno, dicho lo anterior, a mí me gustaría iniciar mi presentación definiendo qué cosa es el derecho a la ciudad. Probablemente muchos ya lo saben, ya lo conocen, pero bueno, vía internet hay compañeras de base que están viendo esta transmisión en el territorio, y bueno, trataré de emplear un lenguaje lo más sencillo que se pueda para que todos podamos entender. Bueno, el derecho a la ciudad podríamos decir que son las demandas del movimiento urbano popular que se plantearon hace 60 años y que tienen que ver con el derecho a la vivienda, a servicios públicos, a servicios de infraestructura, a educación, etcétera. Ya en un tema más conceptual, podemos decir que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo que se define como el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios, dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. La ciudad es un espacio de ejecución de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Y bueno, estos derechos se dan dentro de un marco que es el hábitat
entendiendo el hábitat como el espacio físico y geográfico donde desenvolvemos todas nuestras actividades y que determina la formación de los individuos. Y bueno, en este hábitat es como nuestra vida, particularmente la vida de las mujeres, ya Magda lo decía, las mujeres vivimos de distinta manera la ciudad a lo de los hombres, y bueno, y particularmente las situaciones, las mujeres más pobres vivimos de diferente manera la ciudad. En este espacio donde las mujeres pobres desarrollamos nuestra vida cotidiana, podemos encontrar exclusión, falta de servicios públicos, transporte de mala calidad e inseguro, la falta de políticas públicas que se refleja en una mala planeación del presupuesto público, inseguridad urbana, así como violencias en los ámbitos tanto público como privado. Bueno, ¿por qué es importante incorporar el presupuesto y la igualdad en los presupuestos? Es importante porque esto permite ir reduciendo las brechas que existen entre hombres y mujeres. Y por eso es importante que se incorpore esta mirada en las actividades, ¿no? Cuando nosotras hablamos de presupuestación, nos referimos a todo este método que lleva para la aprobación de un proceso que inicia cuando los gobiernos o los estados de los países del mundo deciden en qué se va a gastar el dinero que se recauda de los impuestos que pagamos todos los habitantes de una ciudad, de un país, así como los ingresos, ya sea producto de la venta del petróleo o de otros insumos o bienes que tengan los países. El gobierno entonces decide que se va a gastar en esto, en aquello, etcétera. Después de que se elabora, se manda a las cámaras este presupuesto, donde se aprueba, se dan debates, se dan discusiones, se dan negociaciones. Aquí en México al respecto hay una amplia difusión, lo podemos ver todos los años en los medios de comunicación, que se habla de que en las cámaras se está aprobando el presupuesto para el año 2016, 2015, etcétera. Bueno, es ahí a donde llega este presupuesto que elabora el Ejecutivo, es decir, el presidente de la República con su equipo de trabajo, y bueno, ahí se definen en qué y cómo se va a gastar después de una negociación. Posteriormente a que es aprobado, se ejecuta, es decir, se destina tanto dinero para gastos de salud, educación, y bueno, esto es lo que entendemos como ejecución del presupuesto. Posteriormente de que se da esta ejecución del presupuesto, se llega al término de la contabilidad, que es donde se preparan todas las facturas que reflejen los gastos que hizo el gobierno, tanto federal, estatal como municipal, para que se vea en qué es lo que se gastó. Se hace una auditoría, ya sea por auditores internos o externos de cada dependencia, y pues bueno, luego nos enteramos que recientemente salió la nota, en 12 gobiernos que van de salida en este año, se han evidenciado malos manejos del presupuesto público. Y pues luego, como todos sabemos, no pasa nada, ya que en México hay un pacto de impunidad en la clase política mexicana que impide que muchos de nuestros gobernantes puedan ir a dar a prisión y puedan responder por todos estos manejos que hay del presupuesto público. Pero bueno, entonces ustedes dirán,
pues ¿de qué sirve entonces la presupuestación, no? Bueno, pues pensemos en un escenario ideal donde digamos que se llevan a cabo todas estas reglas y el presupuesto o la presupuestación debería de servir para 3 cuestiones. La primera, para evitar que se dé un déficit en el gobierno, es decir, que no se gaste más de lo que se tiene. Esa sería un objetivo de la presupuestación. El otro es que se gaste de manera más organizada, es decir, que se gaste donde hace falta, como por ejemplo salud, educación, y bueno, esto nos podría permitir distinguir dónde está habiendo desperdicio y dónde no. Bueno, más o menos es así como entendemos la presupuestación. Pero ¿qué está pasando en México? En México, producto de las políticas de ajuste estructural, hemos visto que se han aplicado recortes que no necesariamente están llevando esta guía de la presupuestación y hemos visto cómo se ha reducido el presupuesto a salud, sí, y esto impacta, como ya lo decía Magdalena, directamente en la vida de las mujeres, porque todos estos trabajos que antes se hacía por personal capacitado de la Secretaría de Salud, ahora lo están realizando las mujeres en su casa y se les está capacitando para ello. Lo mismo pasa con los servicios de cuidado de niños y de cuidado de las personas de adultos mayores. Esto quiere decir que, bueno, de alguna manera este trabajo que hacemos las mujeres y por el cual no se nos está pagando, estamos subsidiando una parte de la economía de los países, ¿no? Para América Latina, estas actividades que realizamos las mujeres representan el 70 y el 75% de este trabajo de cuidado que hacemos. ¿Por qué es importante que el presupuesto tenga una mirada de derechos humanos? Pues es importante porque pone el acento en la persona. Y cuando se pone el acento en la persona, se piensa en factores de bienestar que le puedan dar y que, bueno, eso es importante para el desarrollo de las personas, ¿no? Como el que pueda tener acceso a la educación, a la salud, infraestructura de buena calidad, porque se centra, como les decía, en el bienestar de las personas. Y bueno, dividir, como se ve en la imagen, el pastel que es todo el ingreso, pues es algo importante. Ahora bien, desde Pensadoras Urbanas, ¿qué estamos pensando o cómo podemos elaborar una propuesta coherente? Nosotras estamos viendo 4 puntos. Uno de ellos es la provisión, que tiene que ver con garantizar los bienes a los que tenemos acceso todas las personas y que radican en estos derechos humanos que ya hablábamos anteriormente, que son económicos, políticos, sociales y culturales. También creemos que tiene que haber una redistribución que se sustente en el principio de igualdad social. El fomento productivo también es algo importante que estamos planteando en esta propuesta porque tiene que ver con la generación de ingresos y la creación de riqueza en los diferentes grupos de la población. También planteamos que haya una estabilización para mantener el equilibrio macroeconómico. Ya aquí me voy a ir muy rápido porque ya me queda muy poco tiempo. También estamos proponiendo como Pensadoras Urbanas
que se incorpore en la agenda de Hábitat 3, que se haga una mejora en la presupuestación basada en resultados. Es decir, que se haga un análisis sobre cómo se está gastando, en qué se está gastando y si lo que se está gastando está cumpliendo los objetivos con lo que se destinó ese gasto. Es decir, los diversos programas que hay de prevención de la violencia, analizar estos programas y ver de qué manera se está gastando y si están cubriendo los resultados. Eso es hacer una presupuestación basada en resultados. También estamos diciendo que esta medición se debe de hacer con indicadores de progreso que nos permitan ir midiendo el avance en el cumplimiento de los derechos humanos y también creemos que es muy importante que existan los presupuestos participativos y que estos tengan que ver con el índice de prosperidad urbana. Como conocemos los presupuestos participativos en México, quienes hemos estado en el territorio y conocemos cómo se ejecutan, sabemos que pues de participativos no tienen absolutamente nada, muchas veces se hacen sin conocimiento de gran parte de la población y muchas veces no se da difusión y esto impide que haya una verdadera participación. Como Magdalena decía, los observatorios ciudadanos también son un aspecto importante porque nos permite mirar cómo se está gastando nuestro dinero y este proceso también genera ciudadanía y yo creo que entre más ciudadanía podamos generar en la población, nos permitirá poner altos a políticas de abuso en el presupuesto. Como les decía, es increíble la cantidad de notas que hay en los periódicos sobre que el gobierno de Oaxaca, de Michoacán, de Veracruz, bueno, no se salva ninguno de cómo han gastado el presupuesto, pero sin embargo la población como que no entendemos estos temas y entonces esto evita que nos incorporemos a la discusión de estos aspectos. Creemos que debe de haber reglas y bueno, que estas reglas tienen que aprobar normas que señalen y que se etiquete el presupuesto con perspectiva de género y que haya recursos aplicados para abatir las brechas de género entre hombres y mujeres. Aquí ya no me voy a detener tanto porque ya tengo muy poco tiempo. El gasto debe de lograr que se incorporen más recursos a donde hacen falta, que los recursos necesarios deben de estar destinados a atender necesidades urgentes. Ahora nos hemos enterado que con la reforma educativa se está gastando mucho más en evaluar a los maestros que de lo que se pudiera aplicar para mejorar la infraestructura de las escuelas, ¿no? Sobre todo de zonas muy marginadas y más alejadas. Creemos que la gestión financiera tiene que diseñar manuales de procedimiento y protocolos que incorporen la perspectiva de género, ya que muchos servidores públicos o gente de la administración pública no tiene conocimiento de esto y pues bueno, esto genera que muchas veces el gasto no esté ubicado a necesidades y aspectos que puedan abatir las brechas de género. El que se lleven a cabo todas estas reglas de presupuestación
y de una política basada en resultados, va a generar que no se dé un endeudamiento, tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, y pues bueno, esto evita que la deuda interna y externa crece, y bueno, y obviamente que se habla de que puede haber unas mejores condiciones para la población. Pero bueno, actualmente también hemos visto en los periódicos que la deuda interna del país es muy grande, y pues bueno, ya no tengo más tiempo, así es de que aquí doy por terminada mi presentación. Gracias.